Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle. Bienvenido, bienvenida a la información jurídica más importante, pero también y sin duda a la más relevante de México y de todo el mundo. Martes 23 de mayo del 2023. Soy Óscar González y a nombre de todo este equipo de trabajo le damos la más cordial bienvenida y saludamos a mi compañera Nidia Díaz en la interpretación de lengua de señas mexicana. Hola, Nidia. Comenzamos. La Suprema Corte invalidó disposiciones del Estado de Nuevo León que afectaban la protección de datos personales. La mujer que reclama pensión compensatoria por dedicarse al cuidado del hogar y de los hijos goza del beneficio de presunción, estableció la primera sala. Las mujeres tienen 50% menos posibilidades que un hombre de acceder a cargo de juez. La violencia genera en el país pérdidas económicas por 4.6 millones de pesos. Muy buenas noches, vámonos con todas las noticias. En su sesión de este martes, el Pleno de la Corte analizó y resolvió una acción de inconstitucionalidad en la que se pedía invalidar diversos artículos de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Nuevo León. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia declaró la invalidez de diversas disposiciones de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados de Nuevo León. Al resolver una acción de inconstitucionalidad promovida por el INAI, el Pleno invalidó disposiciones relativas a la denuncia, determinación y sanción de responsabilidades administrativas. La Comisión Estatal de Transparencia y Protección de Datos Personales de Nuevo León no puede revestir al mismo tiempo las funciones de autoridad investigadora, substanciadora y o resolutora en los procedimientos de imposición de sanciones administrativas. Por otro lado, la legislación local introduce diferentes categorías de gravedad de las faltas administrativas, denominándolas leves, graves, muy graves, clasificación que distorsiona lo previsto en el artículo 109, fracción tercera de la Constitución Política del país. También declaró inconstitucionales artículos referentes al sistema y a la plataforma de transparencia, ambos estatales, pues tras una reforma fueron eliminadas las disposiciones que regulaban ambas figuras. Las disposiciones impugnadas frente a la desaparición del órgano que regulan se volvieron inaplicables y obsoletas. El Pleno de la Corte precisó por mayoría de votos el criterio que para analizar de oficio violaciones por falta de consulta previa a comunidades y pueblos indígenas es necesario que hayan sido impugnados previamente los artículos correspondientes. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Muchas gracias, Mario. En tanto, el Pleno también inició el estudio de dos acciones en las que se pide invalidar diversos artículos de la Ley de Archivos del Estado de Yucatán. Los ministros invalidaron el artículo 10, fracción 15, al resultar imprecisa, ya que no definía las obligaciones mínimas de transparencia de fideicomisos, fondos públicos y personas físicas que recibieran recursos públicos. También invalidó los artículos que preveían la creación de un registro estatal de archivos, por carecer de facultades el legislador local, y las que establecían las reglas para clasificar documentos como reservados y confidenciales, debido a que confundió transparencia con archivos. La primera sala de la Corte estableció que en los procedimientos familiares en los que se reclaman medidas resarcitorias, como lo es la pensión compensatoria bajo el argumento de haberse dedicado al trabajo del hogar y cuidado de los hijos, le asiste a la parte actora la presunción de haberse dedicado a ello, por lo que corresponde al demandado desvirtuar con el cúmulo de pruebas suficientes que ello no fue así. En estos casos, el tribunal deberá evaluar con especial atención las implicaciones que el género de las partes tenga en la distribución de las tareas domésticas, ello con el fin de garantizar a la mujer el derecho de acceso a la justicia en condiciones de igualdad y también con perspectiva de género.
Informarle que en sus sesiones de este miércoles las salas de la Corte analizarán asuntos relacionados con tortura, telecomunicaciones y mecanismos de compensación por acciones urbanísticas. De la lista de asuntos que resolverían las salas de la Corte en su sesión de este miércoles destacan, de la primera sala, un amparo directo en revisión por el que se pronunciaría sobre el cumplimiento de las obligaciones impuestas en la doctrina de la Corte frente a una denuncia de tortura que realiza una persona acusada y sus coinculpados, así como sobre los alcances del derecho de defensa adecuada desde una perspectiva de conflicto de intereses, pues el quejoso argumentó violación a ese derecho al designársele al mismo defensor que asistió a sus coinculpados. Hay otro amparo en revisión por el que la sala determinaría si el legislador federal violó el principio de división de poderes al invadir competencias regulatorias exclusivas del Instituto Federal de Telecomunicaciones. De la segunda sala, un amparo en revisión por el que determinaría si son constitucionales las disposiciones administrativas que regulan los mecanismos de compensación, indemnización y mitigación por acciones urbanísticas en el municipio de Guadalajara a la luz del derecho a la vivienda digna, en específico sobre permisos en materia de densidad de población urbana. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Y durante un foro que se realizó en la Corte se afirmó que el Estado debe brindar apoyos necesarios a las mujeres, esto con el fin de que puedan desempeñarse en cualquier ámbito personal. Es necesario que las personas impartidoras de justicia, quienes velan por garantizar el cumplimiento de diversos derechos, entre ellos el de equidad de género, trabajen en espacios que cumplan con las normas internacionales en dicho ámbito, aseguró la jueza argentina Carolina Barreiro, quien impartió una conferencia sobre lo que implica garantizar el derecho de las mujeres al trabajo. En la carrera judicial, una mujer tiene un 50% menos de posibilidades de ascender a un puesto de juez, de camarista, es decir, un 50% cada vez, ¿sí? Que un hombre. Durante la segunda sesión del Seminario Permanente sobre Derecho al Trabajo y Reforma Laboral, señaló que es fundamental que desde el Estado se brinden las condiciones necesarias para que las mujeres que desean trabajar en cualquier ámbito puedan desempeñarse en condiciones de igualdad, pues afirmó, la mujer que trabaja sigue haciendo tareas de cuidado aun cuando deja su hogar, y ello impacta en el acceso a puestos superiores. Un apoyo estatal que nos dé la posibilidad de dar tareas de cuidado a quienes están a nuestro cargo en forma equitativa, sea porque, por un lado, nos dan licencias junto con nuestros familiares o nuestras parejas para que nos permitan afrontar en forma conjunta las tareas de cuidado, y nos dan, por otro lado, servicios de cuidado de calidad, es decir, guarderías, servicios de día de atención, porque también podemos tener ancianos a cargo. Reveló que las mujeres en México dedican 47.9 horas semanales a las tareas del hogar, mientras que los hombres 16.5 horas. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lorena Sánchez Cabrera. El segundo tribunal colegiado en materia penal y civil del 20º circuito determinó que no debe obligarse al acreedor de alimentos a pagar los derechos que se causen a la hacienda pública por los informes solicitados al Registro Público de la Propiedad y el Comercio del Estado de Chiapas en un juicio de alimentos en favor de niñas, niños y adolescentes. En los casos en los que se pretendan cobrar los derechos, el juez de primera instancia debe ordenar a la autoridad administrativa inaplicar la disposición que obliga al pago para rendir los informes solicitados y no obligar al acreedor alimentario a cubrirlos, lo anterior con el fin de evitar que se obstaculice su derecho a acceder a una vida digna y adecuada. Vámonos rápidamente a una pausa y regresamos con más. A través de sus sentencias, el Tribunal Electoral ha garantizado el acceso a cargos de elección popular a personas de la diversidad sexual.
efectivamente, ya estamos de regreso. El magistrado Felipe de la Mata aseguró que el Tribunal Electoral ha garantizado con sus sentencias que las personas de la diversidad sexual puedan ejercer sus derechos político-electorales. El Tribunal Electoral ha emitido sentencias progresistas que han impulsado los derechos políticos de la población de la diversidad sexual a partir de una visión no binaria de la Constitución. Así lo aseguró el magistrado Felipe de la Mata Pizaña al presentar su libro Derechos Político-Electorales de la Población LGBTIQ+. La justicia electoral ha tratado de cambiar el mundo y lo ha conseguido. Ha conseguido poquito, pero ha conseguido cuestiones como son las cuotas arcoíris, ha ido creando también interpretaciones que llegan a la conclusión que la Constitución no es binaria. Una persona con identidad de género no binaria encuentra en cada capítulo de este libro una suerte de justicia a nuestra invisibilidad. Nos dota de voz a nosotros, a quienes no cabemos en el dicotómico mundo hombre-mujer. En el acto estuvieron presentes la diputada trans Salma Luébano, así como la secretaria de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral, Roselia Bustillo, quien destacó la construcción de una línea jurisprudencial en la tutela de los derechos político-electorales de las personas LGBTIQ+, que ha tratado de ampliarse al acceso a cualquier cargo de elección y a la integración de distritos electorales locales, federales y magistraturas, entre otros. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Laura Murillo. Correcto, Laura, muchas gracias. En tanto, también la Sala Superior del Tribunal Electoral dio a conocer el proyecto del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, con el que propone resolver un recurso del partido Morena, en el que demanda revocar una resolución del Tribunal Electoral del Estado de México, un fallo que sobreseyó el asunto al considerar que la candidata del PRI, PAN y PRD a la gobernatura del Estado de México, Alejandra del Moral, no incurrió en el uso de recursos públicos y promoción personalizada, además de declarar inexistentes los actos anticipados de campaña y el uso inapropiado de programas sociales. El proyecto propone confirmar la resolución impugnada al argumentar que el tribunal local sí valoró de manera exhaustiva los hechos y publicaciones denunciadas, así como el contexto en el que fueron emitidas. En otros temas, un informe del Instituto para la Economía y la Paz revela que en 2022 la violencia tuvo un costo para el país, la cantidad de 4.6 billones de pesos. Durante el 2022, la paz en México tuvo una mejoría de 0.9%, sobre todo en lo que tiene que ver con homicidios, delitos cometidos con armas de fuego y personas encarceladas sin sentencia. Así lo revela el Índice de Paz México 2023, realizado por el Instituto para la Economía y la Paz. La mayor área donde mejoraron los indicadores son los homicidios, que bajaron 8%. Esta es la tercera mejora consecutiva en los últimos 3 años y es la mayor mejora desde 2015. No es suficiente, no es que haya que celebrar nada con un 8% de reducción de homicidios, por supuesto, pero es una buena noticia siempre que bajen los homicidios. Se destacó que en este delito nuestro país mantiene una tasa de 24.5 homicidios por cada 100,000 habitantes, que equivalió en 2022 a 32,000 víctimas, lo que se traduce en 87 homicidios diarios. Los estados que tuvieron un mejor índice de paz fueron Yucatán, Tlaxcala, Chiapas, Tamaulipas y Nayarit, mientras que en los peores niveles están Colima, Zacatecas, Baja California, Guanajuato y Morelos. El documento resalta que durante 2022, 13 periodistas, 54 activistas ambientales y 403 policías fueron asesinados. El índice también revela la estimación del impacto económico de la violencia. Estimamos que en 2022 esta violencia nos costó el equivalente a 4.6 billones de pesos. Esto es el 18% del PIB, puesto en términos per cápita son 35,000 pesos, más de 35,000 pesos por cada mexicana y mexicano. La especialista Clara Hussitman aseguró que parte de la violencia que se vive en el norte del país se debe a los pactos que se rompieron con grupos de la delincuencia organizada. Es importante sentarse y hacer pactos y distribución claramente y medidas muy efectivas cuando se vulneran esos pactos. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González.
Gracias, Juan Carlos. Un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció hoy que las naciones del continente carecen de datos precisos sobre los adultos mayores, sobre el estado en el que se encuentran y sobre sus necesidades. Para el año 2050, una sexta parte de la población mundial tendrá 65 años y más, es decir, alrededor de 1.500 millones de personas, en tanto que en América Latina, entre el 20 y 25% estará dentro de este rango. Así lo advirtieron autoridades durante el lanzamiento del informe de derechos humanos de las personas mayores y sistemas nacionales de protección en las Américas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Identificando medidas legislativas, políticas públicas, programas y acciones para garantizar una debida inclusión y participación en la sociedad, además de un pleno ejercicio de los derechos humanos. El informe pone de manifiesto pendientes como la falta de recopilación de datos estadísticos respecto de la situación de las personas mayores y de programas para la prevención, denuncia y sanción de la violencia en su contra. Enfatiza la discriminación interseccional que enfrentan mujeres mayores, personas LGBTI mayores, personas privadas de la libertad y personas mayores migrantes. Al reiterar su llamado a los estados de la región para la ratificación universal de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, afirmaron que todas las personas requerimos una vejez digna, de conformidad con los estándares en la materia. De acuerdo con datos de la Agencia de Naciones Unidas para la Infancia, las niñas y niños menores de 5 años son los más vulnerables tanto por ingresos como por carencias sociales. En México hay más de 12 millones de niñas y niños de 0 a 5 años, el 10% de la población total. De ellos, el 54% se encuentra en condiciones de pobreza y el 8.3% vive con alguna discapacidad. Si los niños, niñas y adolescentes en México es la población más vulnerable del país, pues los niños menores de 5 años, niños y niñas menores de 5 años, es el grupo especialmente más vulnerable, tanto por ingresos como por carencias sociales, y merece mucha atención. En la presentación del diagnóstico de evidencia sobre cuidado infantil en México, especialistas de UNICEF y Coneval indicaron que en México una familia gasta en promedio 2,000 pesos mensuales en el cuidado infantil. Además, las mujeres desempeñan con mayor frecuencia las tareas de cuidado en comparación con los hombres. Que hay más de 300,000 personas que realizan trabajos de cuidado. Alrededor del 25% de estas lo hacen en establecimientos y el 75% lo hacen en hogares particulares. El 90% de estos cuidadoras son mujeres. Se reafirma la brecha de género en la distribución de las tareas de cuidado y la importancia de generar intervenciones que permitan reducir esta brecha en el corto y mediano plazo. Agregaron que Chiapas presenta una alta proporción de niñas y niños de primera infancia, alrededor del 12%. Oiga, ¿que para cuándo se va a resolver el tema de los vuelos que se han tenido que parar, que se han visto afectados por el tema del Popocatépetl? Bueno, pues esta tarde-noche la Canaero, la Cámara Nacional del Aerotransporte, señala que debido a la alta actividad que se ha presentado por el volcán Popocatépetl, desde el pasado 20 de mayo las operaciones aéreas se han visto muy afectadas. La ceniza volcánica puede generar incidentes fatales. Cerrar un aeropuerto por presencia de ceniza volcánica, aclara, provoca una afectación importante en la programación de los vuelos. Aeropuertos y aerolíneas, en conjunto con las autoridades correspondientes, dice, están trabajando arduamente por normalizar las operaciones. Sin embargo, pues al tratarse de una cosa natural, de una causa natural, dependiendo del cese de la actividad volcánica, pues podrán regularse e irse programando o reprogramando los vuelos, porque se habla de miles de personas afectadas. Las breves de México. La
Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos celebró la resolución de la Suprema Corte que invalidó el acuerdo presidencial que clasificaba como de interés público y seguridad nacional proyectos y obras del gobierno federal con base en el derecho de acceso a la información. A casi 2 meses del incendio en el centro de retención en Ciudad Juárez, Chihuahua, en donde perdieron la vida 40 migrantes, este lunes se abrió un nuevo refugio temporal. En el primer día de operación fueron atendidas 187 personas migrantes. A 12 días de los comicios para renovar gobernador en el Estado de México y Coahuila, el INE puso a disposición de los ciudadanos el sitio Voto Informado, en el que podrá comparar trayectorias, propuestas e ideas de los aspirantes a gobernador con el fin de emitir un voto razonado. Luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México se desistiera de la acción penal, este martes un juzgado en el penal Nesa Bordó dictó sentencia absolutoria a Roxana N., que en principio había sido condenada a 6 años 2 meses de prisión por el homicidio de su agresor sexual. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, compareció por videoconferencia ante un juzgado en Manhattan para recibir instrucciones sobre las nuevas reglas que le prohíben usar evidencia para atacar a los testigos, como parte de la investigación que se lleva a cabo en su contra por presuntamente falsificar sus reportes de impuestos. El exmandatario enfrenta 34 cargos penales por este hecho y se ha declarado inocente. Ya hay fecha, el juicio podría dar inicio en marzo próximo, es decir, en el 2024. Las breves del mundo. El gobierno británico informó que a partir del próximo año, las visas estudiantiles incluirán restricciones para la reagrupación familiar con el propósito de reducir la inmigración y proteger beneficios económicos. Los alumnos exentos serán de posgrado y doctorado. La enmienda aprobada en abril por el Parlamento húngaro que alentaba a denunciar la homosexualidad y negar el género desde el nacimiento fue retirada por la presidenta Katalin Novak al no proteger valores constitucionales. El fiscal general de Illinois, Kwame Raoul, expuso en un informe que, en todo el estado, 451 clérigos abusaron sexualmente de 1997 niños entre 1950 y 2019. Las diócesis investigaron únicamente el 26% de las denuncias que se consideraron creíbles. En algunas de ellas, usaron información personal para desacreditar acusaciones. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Héctor García Mejía. México tiene un crecimiento económico sólido, toda vez que acumula 6 trimestres consecutivos de avance positivo pese al entorno de incertidumbre por una posible recesión de la economía global, riesgos geopolíticos y la quiebra de algunos bancos en los Estados Unidos y Europa. Al menos, así lo destacó el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, al inaugurar la 32 Convención Anual de Aseguradoras. Así, en el primer trimestre, el Producto Interno Bruto creció 1.1% en comparación con el trimestre anterior. Con ello, la economía alcanzó un piso de crecimiento para todo el año, si ya no pasa más cosa, de 2.3%, el cual creemos que va a seguir aumentando. El tipo de cambio se ubicó en 17 pesos con 96 centavos por dólar, de acuerdo con información del Banco de México. Analistas encuestados por Citibanamex anticipan que el Banco de México mantendrá su tasa objetivo en 11.25% lo que resta del año. Prevén una inflación general anual de 5.10%, superior al 5% de la encuesta anterior, mientras que las expectativas de crecimiento se mantuvieron sin cambios con un avance de 1.9% para 2023.
En el primer trimestre del año, el SAT obtuvo 49.340 millones de pesos por concepto de auditorías a grandes contribuyentes, un incremento anual de 7.3%. Al cierre de marzo, estaban registrados en el padrón 11.909 grandes contribuyentes, mismos que aportan el 48% de la recaudación total del país. A pesar del surgimiento de nuevos medios de pago, el dinero en efectivo prevalece en muchos países, dijo la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja. Considera que billetes y monedas deben convivir con otros medios de pago, pues constituyen un medio universal. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lilian Moreno. Muchas gracias, Lilian. ¿Existe buena voluntad de las partes para llegar a un acuerdo luego de la ocupación de las instalaciones de Ferrosur en Coatzacoalcos, Veracruz, por parte de la Marina? Consideró el ex jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Alfonso Romo. Luego de una reunión en Palacio Nacional, el ahora enlace del Ejecutivo Federal con la iniciativa privada confió en que la situación se arregle de la mejor manera. Se está dando a conocer esta noche en este sentido que se ha fijado un pago en este diferendo por Ferrosur que ha bajado de 9.5 a los 7,000 millones de pesos. Al menos es lo que se da a conocer de forma noticiosa esta noche. Vámonos con más noticias. Especialistas denunciaron que han ido en aumento las amenazas y agresiones en contra de defensores del medio ambiente. México es el país más peligroso del mundo para los ambientalistas, pues se tienen registrados 54 asesinatos y 582 agresiones en contra de estos activistas. 7 de estos casos son presuntas ejecuciones extrajudiciales por la posible participación de agentes del Estado. Cada año ha ido aumentando el tema de amenazas y problemas con defensores ambientales, y pues esto también conlleva a que pues las organizaciones, incluso pues los propios colectivos, pues se pongan en una situación de ¿le entro o no le entro? Durante un conversatorio de justicia climática, Úrsula Garzón dijo que los jueces deben ser más empáticos y sensibles ante la problemática del medio ambiente. Dictar resoluciones y que los jueces pues lograran tener sentencias más acordes a lo que necesitamos como país y como personas en un tema tan importante como es el litigio climático y de medio ambiente. La activista Nora Cabrera indicó que los jóvenes muestran una gran preocupación por la contaminación y crisis climática a la que nos enfrentamos. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García. Y con esta información nos vamos. Como siempre, muchas gracias por haber estado con nosotros. Manténgase pendiente de esta señal. Soy Oscar González. Muy buenas noches. Está